Eso no ha cambiado. Arratsaldeon. Hombre, Guztioi, eskerrik asko etortxagatik. Buenas tardes. Gracias por venir. Ya sabéis que lo hacemos con una subvención del gobierno, del Ministerio de Cultura y Deporte y contamos con el asesoramiento de la Academia Vasca de Gastronomía. Nos lo hemos planteado como los técnicos, hacia dónde va la gastronomía, en qué dirección, cuál es el presente y el futuro. Bueno, muchas gracias por venir y espero que os interese. Hola, buenas tardes. Soy Lourdes Aedo, soy la directora del suplemento Jantur, que se publica todos los sábados, antes era los viernes y ahora es los sábados, con El Correo, y el que está dedicado íntegramente a gastronomía, a todo el mundo de la gastronomía, en restaurantes, productores, cocineros, bueno, a todo en general, ¿no? Entonces, pues conmigo hoy está Guillermo Elejabeitia. Guillermo es un periodista gastronómico, escribe también en todos los medios del Grupo Vocento, hace una crítica gastronómica de restaurantes todas las semanas en Jantur, entonces como crítico conoce esa parte, y luego es periodista también de información de gastronomía en general, con lo cual conoce también ese mundo. Y aparte de que es un gran conocedor de la gastronomía desde dentro, porque ha estado trabajando en el Echaurren mucho tiempo, así que también lo contemos. Eso no sabía yo. Y aquí tenemos a Aitor, buen día, que es el director de la Ruta Slow. Él con su propio programa de radio, bueno, lleva muchos años haciendo un trabajo increíble por el tema de la gastronomía y sobre todo por el mundo de la agricultura, de los productores, de todo ese mundo del kilómetro cero, y entonces él es un gran conocedor también de esa otra parte muy importante de la gastronomía. Entonces con ellos dos vamos a intentar aquí evaluar y también desde un punto de vista periodístico, que es lo que conocemos nosotros y que es lo que nos atañe, ¿no? Y entonces vamos a intentar hablar de gastronomía desde ese prisma que tenemos nosotros, que sí que tenemos mucha información, igual más que nadie, y que lo que hacemos es filtrarla muchas veces, ¿no? Pero para que pueda llegar al público y que pueda ser pues veraz, fiable, y que son los principios que tenemos, ¿no? Desde hace muchos años. Entonces, yo quería comenzar planteando una pregunta, ¿no? Hablando de ese enorme crecimiento que ha habido de la información gastronómica en todos los medios y por qué se ha producido ese boom, ¿no? Que boom al que nos hemos sumado nosotros, claro, que tenemos un suplemento de 16 páginas dedicado a gastronomía. Entonces vamos a intentar analizar un poco por qué sucede eso y en qué momento sucede eso. Guillermo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que la gastronomía ha interesado siempre, sobre todo especialmente en el País Vasco, que somos un pueblo muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el comer. Pero ha habido un proceso en los últimos años, siempre decimos en los últimos años, pero igual hace ya 30 o 20 y pico, en el que la gastronomía se ha integrado casi de pleno derecho en la cultura del espectáculo, ¿no? Con las dinámicas que rigen la cultura del espectáculo, con estrellas, con premios, con un montón de... y con un negocio que se mueve alrededor, comentaristas. Entonces, lo que hasta hace unos años pues, se asociaba a los actores y las actrices de Hollywood, a los músicos, a los deportistas en un momento dado, pues hoy lo aplicamos también a la gastronomía. Yo creo que la cultura del espectáculo es algo que además acaba permeando a todos los ámbitos de la vida, y también vivimos una política del espectáculo y un deporte del espectáculo. Entonces nos hemos acostumbrado a hablar de gastronomía más, eso en la parte más superficial.
Por eso yo creo que ahora vemos muchas noticias de gastronomía, muchos programas en la tele. También es un contenido amable dentro de una actualidad que generalmente nos da casi todo el rato malas noticias, y también es un tipo de contenido que tiene una vida un poquito más allá de la inmediata actualidad, ¿no? Esta es la noticia de ahora, pero un cuarto de hora después está pasada. Bueno, una receta, un reportaje, una entrevista sobre gastronomía tiene una vida bastante más amplia, y yo creo que eso también es un aliciente para los propios medios. Bueno, si le preguntáramos a cualquiera de las personas que están aquí hoy con nosotros qué es la gastronomía, pues cada cual tendrá su punto de vista. Depende la época que le haya tocado vivir. Quizás aquí algunas de las personas que están han sabido que en sus familias las han pasado canutas. Cuando hablamos de gastronomía hablamos de comer, hablamos de la alimentación, y es algo sagrado. Tanto que en el concepto Slow Food, está aquí nuestro presidente José Narveras, lo ponemos con mayúscula el alimento, ¿no? O sea, cuando hablamos de gastronomía, bueno, es importante el contextualizarlo, ¿no? En el plano, al hilo de la pregunta de Lourdes, del porqué del boom, ¿no? De por qué estamos. Sí, bueno, vamos a intentar analizar un poco, ¿no? ¿Por qué ha sucedido? Bueno, a mí me ha venido boom, Arguiñano. Desde el punto de vista de la comunicación fue un cambio espectacular yo creo que para todo el mundo, ¿no? Para todas las personas que nos encontramos aquí, por lo que significó. Desde el punto de vista de meterse en los hogares y de provocarnos, incluso para nosotros, ¿no? Quienes vivimos en Euskadi y tenemos metidos en el ADN, Carlos Arguiñano sigue siendo espectacular. No hay quien le pueda copiar. Su hijo ahí anda, pero todavía no le llega, como bien dicen, aunque otro anuncio. Y luego está, pues bueno, todo lo que estamos viviendo. Coincido plenamente con Guillermo en el apartado de las redes sociales, ¿no? Del Instagram, del Twitter, del Facebook, del TikTok, del YouTube. Ya nos han dicho desde la Real Sociedad Vasca de Amigos del País, va a estar luego en YouTube, claro, todo hoy en día es comunicativo. Siempre debe ser o lo ha sido, ¿no? Pero hay un boom, ¿no? Y hay cualquier persona en estos momentos puede hablar de gastronomía. No es que pueda hablar, puede criticar, puede decir libremente lo que quiera. Y quienes de una u otra forma nos hemos dedicado a ello, nos hemos formado, hemos ido a facultades de ciencias de la información, nos hemos currado unos años de estudio para formarnos como periodistas y tenemos ese conocimiento general, pues hombre, lo miramos en muchos casos como diciendo, con cierta pena, con cierto miedo y con dudas de hacia dónde podemos llegar, cuál va a ser el tope, ¿no? de tanta explosión comunicativa sobre, he ido a comer a tal sitio, me permito criticar esto, amén de otra serie de lindezas, ¿no? que ocurren a veces en determinados establecimientos, de tengo tantos seguidores, ¿me hará usted algún tipo de no sé qué? Sí. Es la parte banal, ¿no? Malas prácticas las hay en todas las actividades de la vida, pero podría ser ese, ¿no? En un tiempo, además eso, 30, 35, 40 años prácticamente, ahí andamos. Ahí me refería, a eso, a un Arguiñano, a más contenidos de gastronomía en la prensa española, que quizá había antes en la francesa, pero que aquí con gente pues como un Rafael García Santos, con capacidad de influencia, y a partir de ahí pues generar cada vez más contenido. Sí. Pero hay una cosa que también tendremos que evaluar, ¿no? Si dentro de todo este boom, dentro de este mare magnum de comunicación, informativo y tal, esa otra labor más sosegada y más importante que se hace, ¿no? Por ejemplo, la que haces tú concretamente, ¿no? La de dar voz a las productoras y los productores, dar voz a esa gente, a ese otro mundo que no es tan visible o que no son las estrellas de la cocina o tal, esa otra labor que sí se hace desde los medios. Sí. Yo creo que eso tú eres el primero que nos puedes hablar de ello y decirnos, ¿no? Cuál es la importancia de esa otra labor, ¿no? Vosotras también por la parte que os toca, evidentemente. Sí, también. Pero ya que me lanzas la pregunta... No, pero te lo digo desde el punto de vista de que tú lo conoces muy de cerca. Sí, bueno, a ver, los pequeños productores, es decir, los grandes o las grandes marcas
las estrellas, etc., pues lo tienen fácil hoy en día. No hay más que poner la televisión o cualquier medio y tienen la publicidad prácticamente directa. No sé si ayer me fijé de una forma clara, por ejemplo, haciendo un poco de zapping en televisión, hablo de televisión, la cantidad de anuncios que tenemos referidos, ¿no?, al mundo de la alimentación o la de la gastronomía, ¿no? Y te encuentras pues auténticas, lo digo como lo siento, auténticas aberraciones, ¿no? O historias perfectamente ejecutadas, relatos que se le ocurran bien las multinacionales, que incluso nos hacen hasta emocionarnos, ¿no? Hablando de determinados embutidos, etc., ¿no?, de familias. ¿Cómo nos llega, no? Esa es, bueno, la capacidad que tiene, ¿no?, quien está detrás, la creatividad y profesionales. Frente a eso, pues están los pequeños. Pues ahora me viene a la memoria, pues bueno, la denominación de origen más pequeña de todo el Estado, de toda España, creo que es Araba-Cocha-Coliña. Tenemos, creo que son 7, ¿no?, Junguitu, aproximadamente 7 pequeñas bodegas en el territorio alavés. Tenemos a Soloitza, llevan un año haciendo un queso azul de vaca espectacular. Tanto es así que igual pues no se conoce mucho, pero el año pasado, dentro del primer congreso de lácteos que se desarrolló en Tolosa, Sneki, fue el mejor queso azul de Euskal Herria, porque incluían a las 3 provincias de la Comunidad Autónoma Vasca, Nafarroa eta Iparralde. Y lo tenemos en Álava. Y tantos ejemplos que tenemos, pequeñas bodegas, movimientos que se han hecho con viñerones en la zona de San Vicente de la Sonsierra, que comentamos recientemente con Jungui en la Ruta Slow. Entonces, eso da un gusto. O sea, ahí lo difícil que tenemos, desde la parte que nos toca a nosotros como periodistas y medios de comunicación, es, organizar esa agenda para intentar darles visibilidad a los más pequeños. Y termino en esta parte que me preguntas, ¿y qué responsabilidad tenemos nosotros como periodistas? ¿Qué suerte tenemos, en tu caso con la pluma o cuando tengas que estar en televisión o radio, en la parte que me toca tener un micrófono y a través, en este caso, de una radio pública vasca como es Radio Vitoria, Radio Euskadi, el poder trasladar todo eso? ¡Qué suerte y qué responsabilidad! Por lo tanto, es muy importante el que tengamos esa formación también para visibilizarles, ayudarles y, bueno, y que estén, no para vender más, sino que lo conozca nuestro público más cercano y sobre todo lo valoren. Aquí tenemos ejemplos en la Plaza de Santa Bárbara, jueves y sábados por la mañana. También los tenemos en el mercado de abastos, en la parte superior que están los de ecológico. Mucha gente de aquí, si me atrevería a preguntar cuántos saben que hay productos en ecológico en la planta superior de la plaza de abastos. Igual algunos creo que no lo sabrían, igual sí. Pero muchas veces ese tipo de detalles mínimos, o en la Ribera de Bilbao, o en la Brecha, o en pequeños mercados de barrio. ¿Os acordáis de los mercados de barrio? Pues de eso se trata. Vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta a la tortilla y creemos que estamos posiblemente en un proceso de involución hacia ese momento de visibilizar lo que hemos tenido y durante un tiempo parece que lo hemos dejado de lado. Bueno, de eso se trata la información gastronómica, ¿no? Claro. O sea, por una parte tenemos la información que es la que intenta visibilizar y sacar a la luz, bueno, a los pequeños y tal, y por otro está el tema de la crítica gastronómica. Quería preguntarle a ti, esa diferencia que hay entre lo que es información gastronómica y lo que es crítica gastronómica, ¿no? Que nos invade todo y parece que todo... Que se pisa lo uno al otro. Bueno, tomando como ejemplo la diferencia que él hacía entre una parte más periodística y luego un montón de contenido que se genera por parte de gente que quizá pues no es periodista o son influencers, que además hay una motivación económica generalmente, y cuando hay una motivación económica resulta que quien va a salir favorecido pues va a ser o la gran marca o el restaurante más poderoso, el que se puede permitir hacer una invitación en un momento dado tal. Ahí es donde el papel del periodista para sacar a la luz a los que no tienen ese poderío económico debe ser interesante. La diferencia entre información y crítica yo creo que está bastante clara. Lo que tenemos ahora es que hay mucha cantidad de información gastronómica y poca crítica. La figura del crítico gastronómico, tal y como la entendíamos, como un personaje muy influyente, capaz incluso no solo de retratar tendencias, sino de empujarlas, ¿no? El año pasado Víctor Arrinzoni me reconocía en una entrevista
que una de las personas que más le impulsó a empezar a poner cosas en la parrilla distintas que no había puesto nadie fue Rafael García Santos. Y él decía que bueno, que sí, que luego era como era y que te ponía caldo y era muy temido en los restaurantes. Pero también sirvió de acicate para un movimiento gastronómico que ya ves dónde nos ha llevado después. Esas figuras cada vez son más escasas. Yo, desde luego, por mucho que el Correo me dé la oportunidad cada semana de opinar sobre restaurantes, pues mi capacidad de influencia es muchísimo más limitada. Hay mucha información y poca crítica, pero dentro de la información creo que debería haber algo de crítica. El problema ahora mismo es que hay muchos medios, hay una sobreabundancia de contenidos, hay muchas agencias de comunicación enviando notas de prensa, hay mucha información dirigida. Entonces, ahí está el papel del medio de comunicación y del periodista de filtrar eso y decir, bueno, esto merece la pena publicarse o no. Sin embargo, a veces, pues por la necesidad de alimentar de contenidos las plataformas o por la propia inmediatez que requieren los medios, pues se da salida a cosas que no responden a una labor de investigación, que no han contrastado diferentes fuentes para proponer un tema. O sea, estamos hablando de una nota de prensa que te llega y directamente la cuelgas. Eso no es ni es información ni es crítica. Eso es publicidad encubierta y debería estar fuera de nuestro ámbito, pero desgraciadamente pues en muchos medios pues sigue pasando. Sí, eso que comenta Guillermo es así. O sea, pero fíjate que no solamente pasa en el mundo de la gastronomía. Quien tiene la suerte o el poder de poder comunicar, ¿no? Una plataforma como pueda ser el grupo vuestro, ¿no? Desde el Correo, ¿no? O la parte que nos puede tocar a nosotros desde la Ruta Slow, dentro de lo que es Radio Vitoria, Radio Euskadi. Nos llegan esas notas de prensa, te ponen ya los teléfonos para llamarles a las personas que son protagonistas e incluso, y si quieres probar estos vinos o si quieres incluso acudir un fin de semana a tal sitio, te lo van a poner casi barra libre para poder acudir. Es muy tentador y muy delicado. Entonces ahí está la labor efectivamente del profesional, de la profesional de turno. Tiene que saber ser capaz de discernir y de no dejarse embaucar. Yo no pondré la mano en el fuego por nadie ni por mí mismo, pero yo creo que sí que es importante que quienes somos y ejercemos de periodistas sepamos ver eso que nos llega y trabajarlo de esa manera. Y a partir de ahí, hace una semana se entregaban los premios Materia Prima en Gasteiz, que lo organizaban los del restaurante Don Product y tú. Ahí estuvo Pepe Barren y compañía, y se hablaba del tema que acabas de comentar, pues estuvo Julián Méndez. Tema información y crítica, ¿no? El tema de la persona, del crítico gastronómico, ¿no? Cuando vas a un establecimiento. Y me genera una duda, ¿no? Tú has estado en el Echanove, creo que si no me equivoco, cuando has comentado de inicio que tienes esa experiencia. Echaurren, marca tú. Echaurren. En mi caso no pasa de ser un bar de barrio, Bar Ibaiondo, en Eibar, ahí yo me crié en un bar. Yo creo que eso marca. Yo me crié escuchándole a Rafael Acarrá, el ambiente cargado de humo y cafés completo a punta pala. Esa parte también de la gastronomía cala, ¿no? Y cuando hablamos de crítica gastronómica, el entrar a criticar un establecimiento que igual ese día ha tenido un mal momento, ¡ostras! Guillermo, ya con permiso de la moderadora te lo lanzo. Ese es un momento. Es cierto que haber conocido, está claro que no todo el que escribe sobre gastronomía tiene esa experiencia, pero el haberte criado en un negocio de hostelería, haberlo visto desde dentro. En mi caso te diré que el Echaurren cuando yo nací era un hostal de pueblo, ¿eh? Luego han llegado las estrellas Michelin y las cosas, pero era un negocio bastante humilde. Y cuando yo empecé a hacer este trabajo, mi abuela Marisa me dijo, ella se acordaba de una vez que a la dueña del Beethoven, Rafa García Santos, le había hecho una crítica demoledora y claro, era un disgusto tremendo porque esta señora se había pasado la vida trabajando y ese día pues falló en algo, Rafa llegó torcido y después de toda una vida trabajando,
pues te encuentras en el periódico que te están sacando los colores. Aquello es como una línea roja. También hay que saber ponerse en el lugar de la persona a la que estás juzgando. Ser un poco ecuánime, ser ponderado. Un fallo en una sola visita no invalida a todo un restaurante. Y en un momento dado, después de haber comido y de tal, se puede tener una conversación y se puede ver si ha habido algún fallo, a qué se puede haber atribuido. Igual es una cosa puntual y no es una cosa que es que siempre lo hagan así, ha habido un error ese día en la cocina. Hay que intentar, sí, ponerse en el lugar del otro para este trabajo y para cualquiera, yo creo. Sobre todo teniendo en cuenta que lo que tú escribas hoy en la soledad de tu casa y en tu ordenador o en la redacción del periódico, pues lo va a leer mucha gente y sobre todo también lo va a tener un impacto en el trabajo diario de un negocio de hostelería con todo lo que eso, el esfuerzo que significa. La familia que hay detrás, las nóminas que hay detrás y todo lo que significa, ¿no? Eso no debería tampoco, cuando un sitio hay que ser un poco, bueno, creo que también hay que tener espíritu crítico, o sea, no podemos hacer reseñas que sean solo laudatorias o que se limiten a exponer las bondades, pero el silencio dice mucho también, ¿no? No es una especie de crítica. Sí, bueno, y hay veces que cuando uno en una reseña pues está hablando más del ambiente o la decoración o tal, pues ya te puede uno imaginar que es que quizá el bacalao al pil pil no estaba tan fino. Sí, todo se puede decir de manera elegante, y yo las veces que me he encontrado un sitio garrafalmente malo, pues creo que no merece la pena dedicar una página del periódico y molestar a los lectores para dar algo que no merece la pena ni siquiera una visita. Entonces, también es verdad que alguna vez, muy pocas, pues después de haber ido a comer y de haber tomado las notas, ese artículo se ha guardado en el cajón y no se ha publicado porque no merece la pena. Un detalle importante al hilo de lo que comentamos, porque estuve recientemente en el Arrate de Leintz Gatzaga, Salinas de Leniz. Sí. Es un sitio espectacular porque es de platos de cuchara y es maravilloso y es de acudir. Y nos comentaba Begoña Plazaola, al hilo hablando del tema de la crítica, decía, pues yo, Aitor y tal, yo creo que sí que habría que hacer alguna crítica. Y decía, ¿y cómo así, siendo tu hostelera? Porque muchas veces subo a Vitoria, cuando viene a Vitoria y viene a hacer la compra, y ve algunas cartas o algunos espacios gastronómicos, restaurantes que venden, que dicen que van a ofertar tal producto, y ella sabe de buena fe, porque sabe qué es lo que ha comprado o lo que no ha comprado, y no están siendo sinceras esas otras personas. Y entonces dice Begoña, es que eso habría que criticar, porque no se puede engañar al consumidor o a quien acude al restaurante. Eso no hay derecho, porque yo me estoy gastando los cuartos por traerlo mejor, que si el pescado de Ondarroa, que si tal, y los otros ponen que si no sé qué, que ese de Anzulo, no sé cuál, que yo sé, ella lo sabrá a ciencia cierta, que no es, se merece ponerle algo. Ostras, y me dejó, claro, tiene su parte de razón, al hilo que estamos hablando. No, desde luego. El tener un pie o haber visto el negocio de hostelería desde dentro también te hace identificar muchos más errores que si no lo hubieras tenido, ¿eh? Yo cuando me siento, yo he trabajado más en sala que en cocina. Cuando me siento en la mesa de un restaurante estoy observando a los camareros, veo a veces ritmos, cosas pequeños fallos que a veces no... Pero vamos, cuando estás dentro del negocio tienes el ojo mucho más avezado. Pero una cosa que sí que creo que tendríamos que distinguir es el crítico gastronómico, el más profesional, como es tu caso, que haces una crítica semanal, como hay otros casos, ¿no? Otros medios, cada día menos, la verdad. Tenemos en los medios, incluso generalistas de Madrid, hay muy pocos, está Carlos Mariona, Carlos Capelli, creo que se me acaba, creo que ha acabado ya, o sea, no sé, hay muchos más. Pero yo sí que creo que lo que hay es una gran diferencia entre esta gente que muchos años que va a los sitios, que realmente los prueba y los valora con los criterios que cada uno tiene,
con esta cantidad de gente que va a colgar la cosa en Instagram, a hacer redes sociales, a tal, y que eso también tiene una influencia grande y lo ve muchísima gente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que debiéramos de hacer esa distinción y como veis, ese boom de gente que ha llegado ahí sin tener ni la formación, ¿Me dejáis? ni siquiera la edad para tener una cultura gastronómica, porque yo creo que la cultura gastronómica se consigue también con la edad. Con las canas un poco, estoy de acuerdo. Sí. No, pero voy a sea... hacer un poco de abogado del diablo. Sí, porque ahora es muy tentador empezar a decir aquí que, bueno, que son una panda de parásitos aprovechados, que llegan a los restaurantes blandiendo unos cientos de seguidores y pretendiendo que se les invite, que no tienen ningún criterio, ninguna formación. Seguramente algo de eso hay, y malas prácticas las hay, pero creo que tampoco deberíamos echar en saco roto la labor de mucha gente que simplemente en 2023 está usando como canal de comunicación otro vehículo que quizá no son las páginas de un diario o una cabecera histórica, pues como es el caso del Correo o de otro periódico. Habría que, como en todo, separar el trigo de la paja. Hay instagramers bastante decentes y bastante buenos que hacen una labor de divulgación que es interesante y que al final es un canal que todos tenemos en el bolsillo y que, bueno, pues el que le interesa la gastronomía, pues le van llegando cosas. Hay algunas interesantes, otras no. Es verdad que hay malas prácticas. Y que hay contenidos, pero bueno, enseguida se les filtra, ¿eh? Si ustedes echan un vistazo al perfil del instagramer en cuestión, ha salido una ventanita, tal, nos metemos en su perfil. La mayoría resulta que solo reseñan hamburguesas, aros de cebolla, nachos y no sé qué. Bueno, pues ahí ya lo hemos colocado, sí. Si hay variedad de restaurantes, si ve que tal, sí cuelgan a veces en las reseñas se cuelgan hasta las facturas de lo que han pagado. O sea, hay gente que lo hace con cierta seriedad, como todo en la vida. Esa es una táctica. Y luego, al mirar los seguidores que tiene, que algunos tienen unas cifras exorbitadas, 100.000 seguidores, pero uno se mete en la lista de seguidores y resulta que si ni tú ni yo, que nos dedicamos a la gastronomía en el País Vasco, tenemos seguidores en común con esa persona, y todos los nombres que te aparecen son nombres hindús, turcos, no sé qué, resulta que la mayoría de esos seguidores son comprados. Porque hoy en día uno puede pagar nada, 50 euros, y comprar unos cientos, unos miles de seguidores y presentarse por la vida como que es un instagramer de éxito. Pero en realidad son bots, son perfiles falsos, que no hacen más que bulto. Entonces, bueno, siguiendo un par de pautas se puede separar un poco el trigo de la paja. A ver, en Euskadi en concreto, en Vizcaya hay un buen número y en Guipúzcoa de instagramers, de foodies, ¿no? Son términos que se utilizan de gente que les apasiona lo gastronómico y que están en redes sociales, ¿no? En Álava también, no tanto, pero bueno, proporcionalmente a lo que es el territorio va creciendo y coincido con lo que dices tú, Guillermo. Aquí me estoy acordando de nuestra amiga Macu, por ejemplo, que lo que hace es una labor sencillamente divulgativa. No entra a hacer una crítica, pero Macu en Gasteiz, en Álava, pues bueno, tiene su espacio y sabemos lo que hace, punto. Y también sabemos de otros perfiles que hacen lo que incluso te llegan, porque nos movemos en este mundo, sí, y te llegan de determinadas cuestiones relacionadas con prebendas o actitudes, desde luego, nada éticas. Y eso, pues bueno, basta que hagamos un poquito de investigación. Pero claro, yo estoy pensando también en nuestro público, que está aquí, que yo no sé cuántos tendrán Instagram. ¿Cuántos tienen de ustedes aquí? Bueno, hay bastante gente, ¿eh? Berti también tiene. No demos por hecho Hay bastante gente. que la gente no está conectada, porque hoy en día cada vez estamos más conectados todos. Bueno, he tirado muy por arriba. No podía preguntar TikTok porque ahí No, eso no tengo ni yo. Pero que sí, que también estamos hablando, bueno, del mundo de las redes sociales, dependiendo qué generaciones, bueno, que afortunadamente, no sé si afortunada o desafortunadamente, cada vez vamos introduciéndonos más en este mundo, pero que aparte de eso existe otra realidad, ¿no? Cuando hablamos de
de comunicación gastronómica, ¿no? De redes sociales y tal. Estoy pensando aquí en Álava, ¿no? Por tocar un poquito la fibra local en Tote Fernández de Heredia, que, ¿verdad? En Anemias, nuestro Anemias, que estuvimos recientemente con él, Apicius, y más nombres que seguro algunas de vosotras y vosotros. El del Clarete, Unai Fernández de Retana, pero ese es más joven, se lo tenemos muy... Tenemos nuestro grupito, ¿no? de gente, pero... Y seguramente hay mucha gente aquí que les sigue, que un día ves una recomendación y yo a veces también, no sería la primera vez que he visto en redes sociales a alguien de cuyo criterio me fío recomendando un restaurante que yo no conocía. Igual la semana siguiente he reservado yo, he ido y ha aparecido en el periódico. O sea, que a veces esto es bidireccional, ¿eh? Sí. Mira, hoy he estado comiendo con unos que se llaman De Papeo por la Almendra. Ajá. Tienen, 500 y pico seguidores. Nos da igual. Sí. No estamos en si tiene 500.000 o qué. Pero es un grupito de gente que quieren estar en anonimato y lo que hacen es darse vueltitas por diferentes bares pequeños de Gasteiz, pegaditos a la Almendra, a lo que es el casco medieval de Vitoria-Gasteiz, buscando menús, probando menús del día. Ajá. Y luego hacen pues una labor ellos son, no voy a decir qué, a que se dedican porque desvelaría algo, pero se dedican un poco, pues hemos comido esto, lo otro. En sí mismo eso está bien. Además, después de cómo lo ha pasado la hostelería. Después de estos años tan duros que se han cerrado negocios, han ido familias al garete. Bueno, ¿qué voy a contar? Que no sepamos todos los que estamos aquí, que seguro que tenemos amigos o familias, ¿no? O sea, toda esa labor de divulgación desde la buena fe, desde ayudar, desde ese concepto de ser buenas personas, fantástico. Bueno, has dicho una palabra clave, desde el anonimato. Porque ¿Sí? la gran diferencia entre un instagramer que llega pidiendo que le inviten a comer por tal es que él se va presentando y sin embargo yo creo que la clave de hacer este oficio medianamente bien es ir desde el anonimato, llamar, reservar, comer, valorar y al final de la comida y después de pagada la cuenta, en ese momento es cuando dices, oye, nada, vengo del correo, me gustaría escribir un artículo, vamos a mandar un fotógrafo que venga a hacerle una foto. Está bien también presentarse y contar, que esa persona te pueda contar 4 detalles de la historia del negocio, porque siempre va a enriquecer la información que tú vas a hacer. Yo creo que el lector no quiere un veredicto sumarísimo del restaurante porque yo dicto sentencia porque soy el crítico del correo. No, la gente quiere que le cuentes también una historia y por qué merece la pena visitar ese restaurante. Y eso te lo va a contar el protagonista de alguna manera, aunque luego tú lo salpimentes con las valoraciones que hayas hecho. Pero después de haber comido, haber reservado de manera anónima y haber pagado la cuenta. Creo que eso es básico. Yo quería también entrar ahora en el mundo de las guías gastronómicas, porque creo que también estamos hablando de la crítica, de los papeles que hacemos los medios de comunicación en general, pero hay también, no sé cuántas guías hay, no. Es que yo me he perdido ya en las guías gastronómicas que hay y en los premios que dan, las clasificaciones que hacen. Entonces, era un poco las más famosas, la Michelin, la Citibes, Repsol, pero hay otras más. Acabas tú de estar ahora precisamente en sí, y la semana que viene otra. Es verdad que es un guirigay de guías, de listas que al final a veces confunden un poco al lector, ¿no? No, los mejores restaurantes de Europa y la semana que viene vamos a salir los mejores restaurantes del mundo. Esto es una... Entonces, yo he apuntado aquí varias, no les quiero aburrir, pero contar las 4 o 5 principales y qué es lo que diferencia a cada una, ¿no? La que todo el mundo conocemos es la guía Michelin, la histórica, la que lleva más de 100 y pico años, con sus 3 categorías de las 3 estrellas, los VIP Gourmand. También es verdad que se le acusa de ser un poco más elitista, un poco más rígida a la hora de valorar. Y yo sí le tengo que hacer una crítica a la Michelin, que por otro lado me parece también la más seria, es que fomenta un modelo muy concreto de restaurante, por lo menos en España.
Así como en Francia vemos restaurantes con estrella, pues de casas de comida tradicional y tal, en España se ha fomentado generalmente un modelo de restaurante de alta cocina, menú degustación, cocina contemporánea, un modelo muy definido que es para ciertas ocasiones, que no refleja tanto el tejido gastronómico del país. Esa por un lado, la Michelin. Luego está la Repsol, que es la versión española de la Michelin, lo que en su día fue la guía CAMSA, que está haciendo un esfuerzo bastante interesante por ser más flexible que la Michelin y está dando cabida a negocios de otros perfiles, un poco más informales. Tiene categorías también como el Solete, en el que caben bares, heladerías, sitios hasta de comida rápida, con tal y que sean de calidad. Eso por el lado de las guías. Luego ha surgido otra, la McCarthy, ¿no? que dice, mientras las dos anteriores están hechas por inspectores, o a veces también por periodistas, luego está la McCarthy, que es muy nueva, que dice estar hecha por las valoraciones de la gente que sale a comer, de los aficionados. Eso hace que sea el resultado pues sea mucho más heterogéneo y encontramos en la misma lista pues sitios de altísima cocina igual están muy abajo y de repente una casa de comidas muy popular sube mucho. Bueno, esas están todavía en proceso de desarrollo. Esas por la parte de las guías. Y luego están las listas. La más famosa es la que se va a presentar la semana que viene en Valencia, la de los 50 mejores restaurantes del mundo. Bueno, para mí sería la máxima expresión de la gastronomía como parte de la cultura del espectáculo, ¿no? Al final, ¿hasta qué punto algo tan subjetivo y tan íntimo a veces como la gastronomía o lo que nos gusta o no nos gusta se puede ordenar en un ranking? No, este es el número 1, el 2, el 3, el 5, ahora tú subes, ahora tú bajas. Veníamos comentando ahora, por ejemplo, Asador Echevarri ha llegado al 3, ahora está en el 6. Es muy probable que el año que viene, en la semana que viene, quizá baje un poco. ¿Es peor cocinero que el año pasado? Pero el propio sistema de ranking de escalafón, pues como si fuera esto la ATP del tenis, pues tiene esas crueldades a veces también con gente consagrada o con cocineros que siguen siendo muy válidos, que por dar cabida a los que están de moda, pues acaban despachándoles, ¿no? Y la propia 50 Best ha generado hasta sus propios sucedáneos. El año pasado se presentaba en Madrid una que se llama Best Chef. Juegan un poco al despiste poniendo la palabra best para que la gente piense que son más o menos lo mismo, pero esta es negocio puro y duro. Así como la 50 Best empezó siendo un ranking que elaboraba la revista británica Restaurant y tiene un cuerpo más o menos amplio de votantes entre pues, gastrónomos, periodistas y tal, de todo el mundo. Esta la han montado una pareja, un italiano, un gastrónomo italiano y una médico polaca. Los que votan son los propios cocineros. Es como si metieran los nombres en el bombo y cada año los ordenan de una manera, pero han calcado un modelo de negocio que es muy... organizan una gala cada año en un lugar del mundo, generalmente con el patrocinio de alguna marca y de alguna administración pública, y presentan el ranking a bombo y platillo en los medios. Bueno, el año pasado lo organizaron en Madrid y el gobierno de la Comunidad de Madrid les dio 400.000 euros por organizar la gala allí. Hace 4 días no teníamos ni idea de dónde salía esta lista. Bueno, pues se han montado un negocio. Hasta en eso de las guías y de las listas, a donde quiero llegar, es que también hay que tratar de ponderar cuáles son las que responden a un trabajo serio y las que, bueno, se suben al barco del espectáculo, del bombo. El otro día nos comentaban que hay una lista en Francia, que creo que detrás está el propio gobierno, de una forma transparente. Debe ser The List. La List. La List.
Que al final hace una mezcla, lo que trata de hacer es las reseñas de las demás guías y puntuaciones y artículos, hace como una media, ¿no? Un algoritmo, pero basándose en los criterios de las demás listas. No la he mencionado porque aquí no es nada conocida y porque tiende a valorar a los restaurantes franceses más elitistas de la vieja escuela. Sitios que bueno, nosotros... Luego aquí, bueno, efectivamente hay muchos listados. También dentro de lo que es el Miniature Pinchos Congress se creó, hay vigente una serie de premios que son egusquilores, que es el best of, va nuevamente con el best of, el mejor de, que se otorga, que lleva 2 años o 3. Y luego, bueno, humildemente, el movimiento Slow Food, que está en todo el mundo, tiene una serie de reconocimientos, establecimientos Slow Food que apuestan por una carta, unos menús, que trabajan en clave de temporalidad, productos de temporada, etc. Y este año, de alguna forma, como está tan denostado, tan utilizado, tan usado, ¿verdad, José? El tema de kilómetro cero, de producto de cercanía, cuasi cercano, etc., pues se va a trabajar en clave de alianza de cocineras y de cocineros. Hay una alianza en todo el mundo y de lo que se trata es de que los propios cocineros y las cocineras sean las que abanderen ello y yo creo que en otoño aproximadamente habrá noticias en ese sentido. Un listado en este caso que está bajo el paraguas del movimiento Slow Food, que como bien sabéis aquí, porque el movimiento Slow Food en el mundo es una asociación que tiene un punto preponderante, no es que lo digamos nosotros quienes formamos parte del movimiento Slow Food, está aquí su presidente José Narveras, es Slow Food Araba, y si hay una persona que hay que nombrarla, que ya no está con nosotros, pero su espíritu sigue latente, es Alberto López de Ipiña, que aquí en el territorio alavés se le conoce perfectamente, ¿no? Entonces también tiene su listado, a la chita callando. Pero cada cual se va definiendo con el camino que va haciendo. Bueno, y de hecho ha creado cierta escuela porque ahora la guía Michelin otorga estrellas verdes a los restaurantes sostenibles, la 50B también premia a los restaurantes sostenibles, la guía Repsol también ha integrado algo así. O sea, el modelo de un restaurante respetuoso con... Es que vende mucho lo sostenible hoy en día. Pero lo que pasa es que quien esté detrás... Corremos el riesgo de despojar a la palabra de contenido de tanto repetirla. Es muy... También, sí. es verdad, No voy a entrar en detalles de ejemplos, pero quien está detrás o quien lo patrocina, cuando menos a mí me tendría que hacer... Me hace pensar un poco. Y hasta ahí puedo leer. Que cada cual interprete mis palabras como considere. Pero, a ver, estamos llegando a esta situación, en este mare magnum de listas, de influencer, y todo esto que siempre destacan una serie de restaurantes, pues bien por su calidad o por tal. Entonces, ¿cómo abordamos, cómo creéis que hay que abordar eso? Por un lado, a los grandes, los que están arriba, los top, y cómo abordar a los pequeños, a los que trabajan de una forma más en la cocina más tradicional, más humilde. Tú eso lo conoces muy bien porque tiene las 2 patas. Entonces, ¿cómo creéis que hay que todo eso deberíamos de abordarlo? Bueno, si me permites, adelante. Son pequeños pasos al final. O sea, no hay una... Esta es la solución, ¿no? Esto es un proceso además, ¿no? O sea, quiere decir que no vamos a agobiarnos también en cuál es la solución, ¿no? Son pequeños pasos. Por ejemplo, el próximo lunes en la zona de Urdaibai tenemos la segunda edición del Topaketa, ¿no? Gastronómico. Los encuentros de gastronomía. Eso es. Los protagonistas ahí van a ser las cocineras y los cocineros. Lo asume, bueno, viene desde Mantala, que es el Basque Culinary Center quien está atrás, pero a mí lo que me importa es que en este caso están ahí los sukaldaris de Vizcaya y lo que han hecho es de Guipúzcoa que vaya gente como Xavier Zabaleta, que es el presidente de Jaquitea, la Asociación de Cocineros y de Cocineras de Guipúzcoa, y de Álava también que vayan otra serie de sukaldaris. Va a ser un evento muy bonito el próximo lunes 19 y va a estar desde las 10 de la mañana, desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Y junto con ello, puedo adelantar, no sé si en rigurosa primicia informativa, si no la da el correo no será noticia, porque las noticias las adelanta siempre aquí estos. Se está gestando, así como hace 40 años aproximadamente, por ahí andará. Empezó esa nueva cocina vasca
ese nuevo concepto de la gastronomía que, oh casualidad, comenzó en Vitoria-Gasteiz. Comenzó en el Zaldiaran, de Gonzalo Antón. Sí, sí. Comenzó ahí, empezó en Vitoria-Gasteiz. ¿Alguna dice que no? Sí, ahí empezó todo el tema. No hay más que preguntar a Rafa García Santos y compañía, los que venían, los que ahora ya son famosos y famosas, entonces eran prácticamente desconocidos. Luego no tuvo continuidad, eso sería otro debate, ¿no? Pero se está gestando en estos momentos por parte de cocineros de Guipúzcoa, de cocineras también de Vizcaya y de Álava, con algunas aportaciones también de Navarra y Iparralde, un nuevo paso hacia adelante o hacia atrás, no sabría decirlo. No sabría decirlo, porque de esas esferificaciones, de esa gastronomía tridimensional y que nos ha llevado a espectáculos televisivos que, como decía Carlo Petrini, nuevamente no es que lo digamos nosotros, lo digo yo, lo dice Carlo Petrini, son prácticamente como la prostitución de la gastronomía. Esos espectáculos donde los niños se lo pasan bien, pim, pam, pum, cada uno tendrá su criterio. Se habla de gastronomía, sí, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo van luego las futuras y futuros cocineros a las escuelas de hostelería? A hacer que no, si tú lo que tienes que empezar, o a un establecimiento, lo que tienes que empezar es a barrer. Tienes que empezar a pelar patatas. No, quiero empezar a hacer, no sé, cuidado con la parte que nos toca a nosotros como grandes medios de comunicación u otros televisivos, especialmente ese papel que tienen. Bien, hay un grupo de cocineros y cocineras que se están juntando ya para empezar a dar ese otro paso. Y va ligado a lo que comentas tú, Lourdes, a ese estar pegado a la tierra, la importancia de la tierra donde surgen los alimentos, de donde vienen los alimentos, el cuidado de la tierra, ese regreso a la tierra que estaba abanderando Slow Food, del cuidado desde un concepto de agricultura regenerativa que va más allá de lo ecológico, de no arrasar, de no arrastrar en exceso la tierra, sino de voltearla, eso es, efectivamente, ligeramente, que esté viva, los microorganismos, etc. Cuántas veces hemos hablado de los viñedos, Jungi, ¿verdad?, con Josean. Y también ese concepto de restaurantes que estén en esa sintonía. En esa sintonía. Y que vayamos a restaurantes que hay para... Esto es lo que tenemos, ¿no? Frente a otra serie de cartas, menús, no. Esto es lo que va marcando la temporada o el mercado. Puede sonar utópico. Bueno, quizás hace 40 años, ¿quién se iba a pensar que se iba a hacer lo que se hizo, ¿no?, en Euskadi, ¿no? Pues tiempo al tiempo, pero se está en ese momento de cambio. Y es el momento, además. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, volviendo a la pregunta, que era cómo tratar de equilibrar a los grandes con los pequeños, creo que bueno, hay que ser capaz de romper ciertas inercias. Está claro que quien se ha ganado el prestigio a lo largo de los años, pues tampoco es justo derribarlo porque la moda o porque el resto va por otros lados, pero yo soy de los que cree que al final, al consumidor final de nuestro producto, que es la información o el contenido gastronómico, ¿no?, que es por lo que vosotros estáis aquí, generalmente le interesa más saber sobre un restaurante pequeñito, una casa de comidas que hace un menú muy bueno a un precio bien ajustado, un chico joven que se ha vuelto a su pueblo después de estudiar con los grandes y ella ha montado allí una pequeña tabernita donde hace 4 cosas con los productores de la zona. Ese empieza a ser el modelo a seguir para mucha gente. Y ahora preguntas a los chavales que salen de la escuela de hostelería y el modelo de estrella Michelin, un restaurante con tu firma en la puerta y un equipo enorme y menú degustación, ha dejado de ser deseable incluso para la propia profesión, porque al final te obliga a un trabajo casi esclavo, a estar corriendo en esa rueda para conseguir logros y la gastronomía está volviendo, es verdad, ahí tiene razón en no saber si va hacia adelante o hacia atrás. Yo creo que va hacia adelante, pero mirando un poco por el retrovisor y no desechando los siglos de tradición que se habían perdido en los últimos años. Pero el modelo ahora es reconectar con la tierra, eso está claro. Y los restaurantes que están empezando a recibir más atención, incluso de esas guías como la Michelin, que a veces la acusamos de poco dinámica, si echamos un vistazo a la lista de nuevas estrellas o incluso nuevos Pip Gourmand, empiezan a emerger cocineros jovencitos y cocineras, muchas, y gente que igual está más en el medio rural que en las grandes capitales, negocios de un tamaño un poquito más pequeño,
y el cocinero no tanto como estrella del rock, sino como tejedor de una red en torno suyo que conecte a los productores y a la gente del campo con un consumidor final gastronómico que le puede dar una nueva vida a esos pueblos, ¿no? Y esta mañana hemos estado en el 40 aniversario de Artepan, que es un establecimiento que en Gasteiz, en Vitoria, en Álava, pues tiene mucha fuerza, ¿no? Por su apuesta por la autenticidad, podríamos decirlo. 40 años, ¿no? Desde que arrancaron a mediados de los 80 Chema Pascual, nuestro panarra por excelencia. Y nos ha enseñado diferentes panes de cómo fue en los años 80 la típica barra, creo que en Álava, yo vengo de Eibar de Guipúzcoa, pero creo que era la barra hueca, ¿verdad? Eso la hueca y las sobadas. Claro, depende de qué territorio además, claro. Y luego cómo ha sido ese proceso evolutivo, luego sacó ya más reciente el Azcoyen, hemos hablado también del pan del sopaco o pan pistola que utilizamos para hacer esas sopas de ajo, de todo ese proceso. Y hoy nos ha presentado el que le llama como el 40 Berrogi, jugando con el Berrogui, Ogi, Berrogi. Muy bueno, con lino, tiene también pipas de girasol, fantástico. Y déjame que acabe, porque lo que venía a decir es que en estos momentos, hablando del pan, cuando ellos comenzaron no había centros comerciales, había supermercados. En Álava el primero que tuvimos cercano como gran superficie comercial fue el de Echavar y Viña. Luego vino el Boulevard y ya vinieron algunos otros más, ¿verdad? Pero hasta los primeros de años 2000, en Vitoria-Gasteiz no había como tal, como puede haber en Vizcaya, grandes centros comerciales, ¿verdad? Y eso ha marcado también. Ha marcado en el tipo, cuando compramos el pan, ese alimento que es básico, que es fundamental, el pan, ¿no? que alimenta. Y hoy en día en Gasteiz nos decía que más de la mitad del pan que se consume no se elabora aquí, en Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz, yo diría igual en Álava, pero en Vitoria-Gasteiz, porque yo creo que el resto del territorio afortunadamente andan mucho mejor en ese sentido, ¿verdad? Pero no se consume, o sea, más de la mitad se consume de panes que llegan dentro de plásticos y que los encontramos en los... ¿De acuerdo? Pero hoy en día el restaurador también presume del pan. Estamos antes, claro. Lo que antes se hacía únicamente con los vinos, mira esta bodega que tengo. Hoy en día el chef o el cocinero, además de presumir de su propia idea y de su propia creatividad, presume más del pan que compra a una panadería artesana, de los huevos que le produce esta chica en el pueblo de Lao, de la huerta que cría. O sea, estamos empezando a ver que se presume de los productores que están formando parte también, se les está atrayendo al foco de la gastronomía, y me parece que es un proceso... Y ponerlos en la carta, además los huevos de Molinilla, no sé qué. Eso es, antes parecía que todo salía de la mente creativa del chef, y en la cocina es una disciplina colectiva. Ningún cocinero es autosuficiente, salvo que tenga la huerta, lo cocine, que los hay. Siempre, sí, pero aún así necesitas a alguien que te ayude en la huerta, un equipo de cocineros o gente que limpia la sala, los comedores. Sí, claro. O sea, un restaurante nunca es el trabajo de un hombre orquesta, muy rara vez. Y sin embargo ha sido en los últimos años una disciplina muy personalista, muy enfocada al nombre y la firma de un cocinero en concreto. Y eso, creo que esa tendencia se está rompiendo y está empezando a ser más un coro de gente trabajando por lo mismo. Yo, esta vuelta a las raíces, que es de las que estamos hablando, me gustaría plantear para acabar, ¿cómo lo veis que casa con el turismo? Porque igual aquí no lo veis tanto, pero desde luego en Donosti es un tema que lo sufren y lo padecen. Bilbao empieza a ser una invasión de quinta gama. Entonces, ¿cómo lo veis que este movimiento o esto que decimos de vuelta a las raíces con el turismo? Bueno, ahí, si me permites, me parece que nosotros mismos tenemos que hacer
tomar una decisión sobre hacia dónde, qué es lo que queremos enseñarle al turista. Es verdad que si llenas 4 calles céntricas de sitios de menú del día de quinta gama, pues seguramente los vas a llenar. Pero yo creo que tenemos la suerte de que el turista que viene al País Vasco no es el mismo turista que va buscando sol y playa y sangría. Se ha hecho una apuesta por un turismo de cierta calidad que viene motivado por razones culturales, en el caso de Bilbao para ver un museo de arte contemporáneo, que no es lo mismo que el que se va a la Costa del Sol y quiere chiringuito y comida barata. Tenemos de base un tipo de público que creo que puede ser más interesante. Ahora, podemos decir, veremos a ver qué es lo que les ofrecemos, porque a mí es verdad que me llevan los demonios viendo en el casco viejo de Bilbao según qué restaurantes de quinta gama, digo, y esta gente que ha venido al País Vasco, porque es uno de los países gastronómicos de referencia en el mundo, me da pena que estén comiendo esto. Pero yo creo que hay una masa crítica entre ese turismo que se le puede, es que cuando tú le muestras lo bueno, lo recibe con muchas ganas, y además el turista de aquí creo que tiene más capacidad de gastar y de explorar otras cosas. Lo que quieren son experiencias auténticas. Todavía no estamos en el turismo de masas, aunque a veces nos encontremos con 4 grupos por la calle. No estamos a ese nivel, pero bueno. Y estamos en el momento clave de decidir para dónde queremos tirar. Ahí. Bueno, a ese respecto, turismo sí. Ahora depende cómo. Digo, porque también hay otra vertiente de un sector que incluso lo que hace es espantarlos con pancartas de una forma que cuando menos yo me pongo en el papel de hoteles o de restaurantes o de bares y dices, ¿qué es lo que queréis hacer? Que nos comamos entre nosotros mismos. O sea, turismo sí. Yo creo que Álava en ese sentido es un territorio que está en clara ventaja respecto de Guipúzcoa y respecto de Donosti y Bilbao, diría. Lo centraría en las capitales. Sí, las capitales. Donosti tiene un problemón, evidentemente, y de ahí, aunque hay opiniones para todos los gustos, yo creo que está bien pensado lo del Instituto del Pincho. Vuelvo a hacer de abogado del diablo. Tiene un problemón, pero un bendito problemón. Sí, San Sebastián ha sido una ciudad turística desde hace 200 años y es parte de su esencia. Entonces ahora tampoco podemos echarnos la mano. Y Vitoria no lo tiene porque, si me permites, tampoco tiene tanto turismo. No, pero es que Vitoria tiene un hándicap, tiene varios hándicaps, pero uno de ellos es que es una islita dentro de un territorio. Ya quisiera Álava, Vitoria tener una provincia como tiene, pero no la tienes. Hablar de eso es ciencia ficción. Vitoria es lo que es, da lo que da, está ahí y tiene luego Agurain, Salvatierra y luego otras 2 localidades que tiran más hacia Bilbao. Pero nosotros que vamos un poco más tarde de Donosti, tenemos la oportunidad de que no nos pase lo que o sea, de tratar de evitar los males de masificación y de gentrificación que está viviendo la parte vieja de Donosti. Bien, pero ahí está lo del instituto, yo no sé qué opinión tendrás tú, porque hay opiniones de todos los gustos, del Instituto del Pincho Donostiarra, que trata de velar por ese servicio, tratando de decir, esta serie de establecimientos trabajan con un pincho que se está elaborando en ese mismo momento, que no son pinchos que ya vienen preparados para un último golpe de calor, y es el pincho que inundan las barras y donde van especialmente ese turismo francés, que ese sí que va a pinchos o a tapeo o a gastronomía y que satura el casco viejo. Ahí nos podríamos meter en los perfiles de dónde viene la gente. El turismo francés, es verdad que llega a Donosti le llega igual una masa, un tipo de turismo un poco de nivel más bajo francés que cruza la frontera, pero luego también hay un turismo de norteamericanos llegando ahora mismo a Bilbao, que es una maravilla, que gastan a manos llenas, que van en grupos pequeños, que consumen en restaurantes de alto nivel, pero también en tabernas de tal, y que si van bien asesorados y bien guiados, es riqueza para la ciudad. Bueno, hoy tenemos en estos momentos, mañana arranca el Azkena Rock Festival, que va a llenar, es uno de los eventos más importantes, que le pega un chute muy importante económicamente al territorio y que desde el punto de vista gastronómico además es un público, pues eso, ya que están los 50 y tantos, 60 y tantos, 70 y tantos años, que valoran esa gastronomía sosegada, tranquila. Van a ser unos días muy buenos para Vitoria-Gasteiz y Álava. Además creo que el tiempo viene muy bueno. En el caso que comentas de ese turismo que valora
ya no solamente las estrellas Michelin, sino esos garitos, esos locales, esas escapadas a la llanada, o yo que sé, a cualquier parte de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava. El otro día nos comentaban, hablando en esa mesa que tuvimos de debate en lo de materia prima, que las rutas del vino de Rioja Alavesa, asociaciones turísticas en Vizcaya y tal, de todo el estado de toda España, reciben cantidad de emails y de llamadas en inglés fundamentalmente, solicitando que, oye, que quiero llevar grupos, que tenemos gente que tengo en Düsseldorf, en Dublín, en diferentes zonas, que queremos ir al País Vasco, a esa zona que está ahí, a disfrutar. Y y ahí estamos quizás todavía en una fase en la que estamos desaprovechando ese flujo que está llegando. Y es un turismo que busca calidad, autenticidad. Entonces, a partir de ahí, no voy a decir más porque no quiero dar pistas, pero hay una posibilidad de negocio y de trabajo a desarrollar en Euskadi muy interesante, ligado a esa calidad, turismo y gastronomía, bien entendida. Bueno, yo creo que se nos está haciendo un poco tarde, ¿eh? Igual alguien quiere preguntar algo, ¿eh? O nos quiere Y ya hemos hablado mucho, ¿eh? Que alguien nos quiere poner igual así un poco... Pero que alguien nos ponga en Así nuestro que sitio, vamos por a favor. dar el turno Venga. a los asistentes, pues si quieren hacer alguna pregunta. Yo sé que alguno quiere hacer una pregunta, pero no va a levantar la mano. Bueno, Bueno, pues la haga. Tiene que ver con el tema del producto de cercanía, ¿no? Siempre que estamos en clave de verdad, mi amigo Frank que está por ahí, siempre que hablamos en producto de cercanía, ¿por qué abanderar? Había un anuncio que iba a traer, que es de hace 9 meses, de la Confederación de Comercio de Valencia, que habla sobre el tema de producto de cercanía, del porqué, de lo importante. No sé si lo habéis... ya lo hemos comentado, ya os lo haré llegar. Y sobre la importancia que tiene el producto de cercanía, ¿no? El contribuir a que salgan a flote y que pervivan esas economías locales, ¿no? Nos pueden llegar otros productos o esos espárragos que se llaman cojonudos. Los cojonudos ya sabéis que no son de aquí. que ahora llegan de... Los envasan aquí. ¿Sí? ¿Qué, Junqui? ¿Qué vas a decir? Cojonudos no es una marca registrada, con lo cual lo puede poner cualquiera. Sí, pero y ya- hay algunos que son de aquí. Hay algo de Navarra. Bueno, la diferencia está en el precio, como en todo. Exactamente. Si uno va No, al pero me refiero a la supermercado marca, no que y estén uno cojonudos. es Sí, pero realmente barato. que cojonudos al final es un apelativo que lo puede poner cualquiera, porque no está Claro, registrado. claro. Con lo cual, el navarrico concretamente, que es producto con denominación de origen, que para eso sirven las denominaciones de origen, entre otras cosas, lo pone y es un producto local, sí, sí. Sí, pero que te dan gato por liebre. muchas Pero veces. esto es bien fácil. Si lo ves muy barato, como decía, no es de aquí. Un pimiento najerano y el pimiento de al lado no llega al euro. Pues es que, bueno, cada uno verá si lo que quiere es ajustar o quieres Es verdad que ese es que el producto de cercanía, el problema que tenemos es que es más caro comer bien y ser sostenible, o esa es la impresión que hay alrededor. ¿Qué es caro y qué es barato? No, desde luego. Bueno, cuantitativamente cuesta más dinero. Entonces, pero tiene que haber una masa crítica que sepa valorar Pero estaremos de acuerdo que esos 2 euros más merecen la pena porque estás generando riqueza a tu alrededor. Sí, pero estaremos de acuerdo que el sistema pervierte todo, porque lo que nos encontramos en los grandes lineales a unos precios ridículos, eso no puede, eso es insostenible para el pequeño productor. Luego te viene el producto auténtico a un precio justo y lo llamamos caro. No sé con quién... ¡Ostras! Claro, no sé cómo hay que darle la vuelta a esto, no es fácil y dependiendo luego de cada cual cómo Depende te del bolsillo. Alguien me decía... Es muy fácil hablar. En una entrevista... Pero digo por poner el costo todo en su sitio, al que se lo está. O sea, una botella de sidra, un zumo de manzana espectacular, que la están cogiendo de manzanas que tenemos aquí en los 3 Rialdes. Y la sidra en estos momentos en el súper creo que vale en torno, va subiendo poco a poco, está en torno a 2 euros y pico y tal y cual. Pero que si el vidrio, que si la cápsula, que si tal, o de los vinos. Hombre, por favor. Todo tiene un coste y si no lo pagamos nosotros, alguien lo paga. O lo paga la naturaleza o lo paga alguien que está siendo explotado en otro lugar. Pero está claro que cuando nos dan duros a 4 pesetas o te compras una camiseta por 4 euros o tal, hay algo detrás. Alguien lo está pagando. Puede ser la tierra o puede ser otra gente. Pero regalos no hay. Muchas gracias por la charla, Hombre, muy buenas. ¿Cómo se llama usted? Herminia. Herminia.
Muchas gracias. Y a mí me ha interesado mucho y me parece que es fundamental lo de cuidar la tierra. Hay que cuidar la tierra hay que cuidar la tierra, que me parece que no sé si se le da mucha importancia. Y yo quería que comentaríais vosotros o que me diríais qué opináis de esos cultivos que están haciendo en Álava también, colgados. Hidropónico. Los tomates de tuesta. Eso, tomates de espejo. Bueno, está preguntando sobre, en concreto, tenemos una plantación de no sé cuántos metros cuadrados en la zona de Tuesta, si no me equivoco, en Valdegovía, que yo creo que todavía no ha empezado. ¿No? Creo que querían empezar ya. Empezarían ya. Sí, el otro día en Sustraya. En Sustraya, sí, lo ha visto ahí. Sí, es la hidroponía. El tema de... Bueno, ya estamos hablando en este caso de tomates que se cultivan, no tienen contacto con la tierra, se le meten los elementos químicos necesarios para que pueda chutar. Sí, pero ahora es un matiz importante el que acaba de decir usted, Herminia. Porque en el caso de los tomates estamos hablando de la suplantación de decenas de metros de cuadrados, no sé cuánto, de tierra, posiblemente no, fértil, en pro de hacer tomates que son pelotas de ping-pong, todas perfectas, que van directamente hacia el norte, porque lo que quieren es ahorrarse desde Almería hasta País Vasco, y de País Vasco lo hacen aquí y van para allí. Al norte de Europa, sí. Lo que espero es que no llegue el día de mañana que nos digan que esos tomates son kilómetro cero, que son de Álava. Al tiempo. Y el coste, efectivamente. Y no generan nada alrededor, no generan pueblo, Eso no es. generan vida, no generan... Se lo oye bien, no te preocupes. Y luego la diferencia que comenta de las fresas de Fresárava, en este caso, es un pequeño productor que va ligado a la temporalidad, o sea, no avasalla y no tiene una plantación brutal de fresas. Es un producto, por cierto, que respecto de otras fresas que nos vengan desde alguna otra zona, que es fundamentalmente Huelva u otros lugares, que son fresones gordos, si no son en ecológico, yo me lo pienso muchas veces a la hora de consumir, sin caer en estupideces, por el tema del fruit frizz que se le puede echar, y la fresa es muy porosa y chupa mucho, chupa todo. La Fresárava es todo en ecológico, no utiliza, lo único, el proceso es el que hemos comentado, de hidroponía, pero no tiene ese concepto tan avasallador como el otro. Lo diferenciaría. Matices. Claro. No. Esta pregunta era para ti. Yo no solo en la línea de los tomates. Claro, queremos comer tomates todo el año y ese es el problema. No podemos querer tener todo el año porque al final estamos desvirtuando todo y somos responsables cuando hacemos eso de la destrucción del planeta. Voy a ser así de claro. El sistema alimentario actual, que es en el que estamos, en el que se trabaja de esa forma, es, también lo dice Carlo Petrini, un sistema criminal. Pero es que es criminal y contra sí mismo, porque se está autodestruyendo a sí mismo. Yo espero que en septiembre la Comisión Europea tiene que sacar ya unas leyes de sistemas alimentarios sostenibles, que supongo que quedarán muy lejos de lo que queremos, pero no puede ser. Tiene que ser sostenible socialmente, medioambientalmente y económicamente. Y para eso tienen que ser ligados a la tierra, a la cercanía, a hacer productores, a poner la agricultura, la ganadería en valor, que la gente se sienta contenta y se sienta feliz por ser ganadero y agricultor, no como yo que vengo de pueblo, cuando eras pequeño te decían, estudia que si no vas a acabar aquí también. Coño, cuando resulta que es lo que nos da de comer y demás, pongamos en valor eso, hay que ayudar, hay que hacer un trabajo inmenso ahora mismo para sacar eso adelante, pero hay que cambiar el sistema alimentario, hay que ir a la tierra, hay que ir a la regeneración, y no tenemos otra. Además es que es el futuro. Eso porque ese es el plan A. Porque no hay planeta B. O sea, es que es así de claro. O sea, si no vamos por ahí, esto se va a ir a la porra mucho antes de lo esperado. Se hablan de 60 cosechas, en algunas zonas. 60 cosechas es pasado mañana. Sí, al hilo de lo que... Hola, buenas tardes. A ver, yo la cocina ya la tengo así, o sea, la cocina moderna me aburre. Yo leía Busca y Sushi, al hijo de la Nicolasa, sí, que es el primero que salió,
cuando empezó Subijana. Después me aburren tanto que no leo. Si veo así, los viernes el correo, pues algo de Tripasais o de esto. Lo demás no, miro medio correo, todo de anuncios. Me aburre, no eso. O sea, no leo ningún... en lo moderno, a ver, entrar a un gran restaurante y que te pongan un plato bonito con una cosita en medio y te cobren 500 o 600 euros. Me como una tortilla de patatas y se acabó la gasolina. A ver, es que pones la radio, pones la tele. No he visto, por ejemplo, eso de Masterchef jamás, aunque no me lo creas. A nadie. Al hijo de Zarauz. Pues porque alguna vez sale algo de mi pueblo. ¿De qué pueblo es usted? ¿De qué pueblo? Sí. De la población. La población está... Allá no hay gastronomía en Santa Cruz. Allá no hay ni gente, no hay más que buen ambiente. O sea, pero vemos toda La Rioja, la vigilamos. Lo que dice usted me parece muy ilustrativo de la desafección que ha llegado a generar ese mundo de la alta gastronomía. Al final es algo con lo que la gente no conecta. Es que, perdona, mira, por ejemplo, Berasategui en el semanal, o sea, lees el reportaje, vamos con... Sí. Empiezas a leer la cantidad de cosas que hay que meter en las cositas que él te enseña, que dices, anda, majo. Claro. Que para los que hemos tenido que cavar la tierra y salían más piedras que patatas, claro. Pues el comer es necesario, pero yo desde luego no pagaría 500 euros ni aunque me lo pagase un rico. Vamos. Claro. Y como bien, Ahí está nuestro... Alta economía, pues ala, seguid haciéndolo, pero a mí me aburre soberanamente todo lo relacionado con la cocina, no como tal, porque si veo alguna receta que me gusta, pero que me guste a mí, en mí no influye nadie. Fíjate, ha citado a... ¿Cómo se llama usted? Yo, Victoria Ocaro. Victoria, ha mencionado Busca y Sushi. Busca y Sushi es uno de los premios precisamente de la Academia Vasca. Sí. Leía mucho entonces a uno que era de Madrid, que se murió, que era... Entonces creo que no había otro que hablase de gastronomía. Wow. Hace muchos años. Cristino Álvarez. Cristino. ¿Cómo se llamaba? Cuando empezó. Sí. No he vuelto a escuchar a nadie. Bueno, Busca y Sushi fue el primero... Era de Bilbao, ¿no? Pues no lo sé si era de Bilbao. Sí, de Bilbao. Fue el primer de los... Yo creo que es el primer periodista gastronómico como tal. Luego le siguió Juanjo Lapitz, que falleció hace 4 años ahora más o menos. Y en los premios de la Academia Vasca de Gastronomía, que preside Marimar Churruca, por cierto, es uno de los premios que llevan una marca muy especial, al hilo de lo que usted comenta. Oso hondo, muy bien. Qué brillo y qué nervio. Adiós. Cuando hablan de estas de Ibarra. Los langostinos de Ibarra. Eso ni son guindillas ni... No fastidie. Me cago. Las guindillas tienen que venir o de La Rioja o de la Ribera Navarra. Y no hay más. Dios, qué bueno. Qué buena. Es... comer a lo que sabe. Es como ahora el pimiento de lodosa. Antes picaba un poquito, ahora ya no pica. La alegría riojana tampoco pica, es verdad. Y yo creo que es... Qué razón tiene. Hay que ser auténtico, punto. Muy bien. Sí, pues quería cambiar un poquito del tercio. Pero bueno, primero Jungui y luego Berti, ¿vale? Bueno, perdón, ese es tu papel, discúlpame. Yo soy un gran defensor del sector primario porque creo además que todo esto de lo que hablamos, sobre todo cuando se acercan las elecciones, de la España vaciada y de la despoblación de nuestros pueblos, yo creo que una parte muy importante se solucionaba con el respeto a ese sector primario, ¿no? Yo, lo que decíais antes, Aitor lo sabe, yo tengo una frase que me parece muy fuerte, pero que la digo muchas veces, que cuando en el caso del vino, que es a lo que yo me dedico, pagamos menos de 5 euros por una botella de vino, estamos robando a un viticultor, ¿no? Pero por otra parte también, y además centrándolo en Rioja Alavesa, que es nuestra zona de producción de vinos más importante y más internacional quizás, ¿cómo buscamos el equilibrio
entre el pequeño productor, entre en el caso del vino, esa pequeña botella, aunque puede ser de cualquier otro producto, y el gran bodeguero en este caso, que al final no nos vamos a engañar, es el que nos paga las carreteras, los hospitales y esas necesidades sociales que tiene, ¿no? Porque al final los impuestos a la Diputación Foral de Álava, que tenemos ahí el cartel, los paga más o en más cantidad Marqués de Riscal, El Coto y Faustino que Robert el de Tentenublo o Arturo. Pues tiene que haber, partiendo de la base de que tiene que haber de todo y que hay momentos y productos para cada ocasión. No creo que tampoco hay que demonizar a esas bodegas grandes o a una industria alimentaria en un momento dado que haga unas buenas prácticas y que proporcione a muchas capas de la población una alimentación sana, sostenible, segura y a un precio competitivo. Partiendo de esa base, luego, que el que quiera hacer algo especial, pequeño y tal, que no tenga trabas. Y yo creo que el papel de los restaurantes como faros del sector primario, creo que esa debería ser, en lugar de focos sobre la personalidad de un chef en particular, faros que alumbren al sector primario que tiene alrededor. Creo que es el modelo a seguir, creo que esa desafección que veíamos también en Victoria es producto de un exceso, pero que la gente joven que ahora sale de una escuela de hostelería de prestigio y quiere hacer cocina de ahora, el modelo ya no es... ellos lo que quieren es conectar con las recetas de su abuela, con los productores de su región y que su amigo de 20 y pico años se quede en el pueblo y produzca verduras y él las sirva en el restaurante del pueblo, igual vienen 4 y ir tejiendo una red que recupere muchos pueblos. Cada vez hay más gente que se ha ido a la ciudad para estudiar o para lo que sea y ahora se quiere volver al pueblo porque se vive mejor. Gente de mi generación y más jóvenes y veinteañeros y treintañeros que han salido escaldados de la gran ciudad. Hola. Arratsaldeon, buenas tardes. Primero agradeceros la charla, el baño que habéis dado a nivel de la evolución de esta estupenda gastronomía de la que disfrutamos y simplemente añadir 2 apuntes fundamentales, ¿vale? En el sentido de la evolución de la gastronomía, me parece fantástico lo que ha dicho Aitor, lo del tema de recuperar el producto de la tierra, pero tan importante como eso, me parece muy importante y estamos en un momento vital. Creo que un peldaño en eso va a aportar ahora, a partir del año que viene, si no me equivoco, si mis noticias no me fallan, el Basque Culinary Center que se va a implantar en Vitoria, y una de las iniciativas que persigue es formar un tejido de buenos profesionales, que les falte apoyo a nivel salario, evidentemente, que te permita continuar ese ciclo vital de ese producto que se ha cultivado con todo el cariño y con un gran equipo humano. Tanto hablo de gastronomía como de productos, como hablo de vinos y de chagolís, porque yo venía ahora comentando con mis amigos, con Aitor y con Iñaki, que me parece lamentable que un vino se trabaje con mucho cariño en cualquier bodega de España y de Euskadi, como bien habéis dicho, y se destroce en las mesas porque no haya una persona que sepa servirlo a una temperatura adecuada. Y es uno de los grandes olvidados. Y esperemos que eso, en base ahora mismo, como bien habéis dicho, pasada la pandemia, en el que muchos, gracias a la contribución domiciliaria, que se han comprado productos a través de cadenas de WhatsApp, comprando a productores, incluso de la plaza, para que nos lo trajeran a los domicilios, creo que hemos hecho una labor importante entre muchos, de casi todos, los que no han optado por ir igual a los supermercados solamente, apoyando ese producto local que ha venido del productor de caserío y que lo ha logrado llevar al domicilio y que le ha servido en muchos casos para salvar la pandemia. Y la segunda parte es seguir aumentando respecto a la formación, a esa cultura gastronómica que tenemos en nuestras casas, en nuestros caseríos, donde, como bien dices, Guillermo, mucha gente ha vuelto al caserío a vivir de ello porque está hasta diría que harto del sistema donde vive y de los costes que ven los supermercados y que no se llega a un precio justo. Pero también querría decir que nos tenemos que hacer una pequeña autocrítica. Eso también hecho muy bien por Aitor
en los programas que se van haciendo de la ruta Slow, y Slow Food lo va haciendo también muy bien, en el sentido de el respeto al productor, el coste justo y que no se abuse del que produce, porque muchas veces hay una cosa que la autocrítica nos tenemos que hacer como consumidores. No nos olvidemos que como consumidores mandamos. La Unión de Consumidores de Euskadi, que en estos momentos está tramitando diferentes reclamaciones, entre las cuales algunas hemos hecho, dicen que los consumidores mandamos, pero nos lo creemos cada día menos y nos lo tendríamos que creer más. Lo que pasa es que las reclamaciones las hacemos en las calles y no vamos a apostar por consumidor y a protegerlo, porque al final son familias. ¿De acuerdo? Muy bien. Eskerrik asko y felicidades. Gracias. Hola, me llamo Iñaki y yo solamente quería hacer un par de puntualizaciones. Yo creo que tanto es tan importante que hablemos de comida como que hablemos, como acabo de comentar, de formación. Es decir, hay que validar la formación de cocinero, de camarero, de maître. Es decir, hay que hacer, de alguna forma, hay que buscar que motivemos a los jóvenes hoy en día para que ellos, que son el futuro, presente y futuro, para que vean que es una profesión que crea un impacto social, que genera un bien social y que no solamente es la figura del cocinero la más importante, sino como antes habéis mencionado correctamente, pues bueno, uno que sabe servir bien crea igual mejor y mucho más impacto que una buena comida, porque creo que nos ha pasado a todos nosotros. Hemos ido a comer a restaurantes, hemos comido bien, pero igual el servicio no ha sido bueno. Y validar, no solamente necesitamos ingenieros mecánicos, electrónicos, sino también ingenieros agrícolas y hacer ver que trabajar un fin de semana es algo interesante también. Porque aunque muchas veces hay gente que dice que es que mientras los demás están de fiesta y yo estoy trabajando, pues tú igual estás contribuyendo a que esa fiesta todavía sea muchísimo mejor. Y hay que validar y hay que dar importancia. O sea, al final necesitamos de muchos sectores y este es un sector muy importante al que yo creo que le falta reconocimiento. Y cuando la gente vea que tiene un reconocimiento, que ser camarero de un bar, de un restaurante, es algo importante, interesante, que no solo sirve para ligar, sobre todo cuando eres joven, pues bueno, pues yo creo que mucha gente se animará más y yo creo que también pues podremos crear una especie de riqueza primero social y luego económica. Y en cuanto a lo económico, que se ha hablado mucho antes, yo creo que el día que comprendamos todos que cuanto menos paguemos, menos nos van a pagar, pues el día que interioricemos eso, yo creo que nos animaremos más a pagar pues unos tomates, una buena ensalada, pues 5 euros más, porque no son tomates del chino, con todos mis respetos a los chinos, pero eso, que si yo quiero pagar menos a los demás, igual en mi fábrica los productos que yo hago también otros pensarán lo mismo. ¿Qué me estás cobrando? 6 euros por esas piezas y en Taiwán me hacen por 0,50. ¿Vale? Y es así de sencillo. Cuanto menos paguemos, menos nos van a pagar. Y ya está. Yo he sido camarero muchos años y me pareció una profesión maravillosa, que además te lo puedes pasar muy bien, que se trata de cuidar a la gente y de hacer que se lo pase bien de alguna manera. Y luego es una de las pocas profesiones, si partimos de la base de que tenga unas condiciones laborales dignas y unos horarios razonables, es una de las poquísimas profesiones en las que la recompensa es inmediata. Un señor diseña un puente o cualquier otro trabajo o escribes un libro y no vas a verle la cara a la persona que está disfrutando del resultado de tu trabajo. Sin embargo, cuando recoges un plato de alguien que lo ha disfrutado y te sonríe y te da la enhorabuena o se va dándote la mano, aunque igual ha llegado con la cara un poco así torcida, y resulta que cuando se levanta de la mesa se va contento, la verdad es que pocos trabajos tienen una recompensa más inmediata que el de camarero. El cocinero no ve esa cara de felicidad tanto como la vemos los camareros. Al final la magia, decía Pitu Roca, dice, la magia de un restaurante sucede en el comedor, no en la cocina. Una anécdota. Ayer, creo que era ayer o anteayer, oí
que en Bélgica ha habido un concurso de catadores. Resulta que ha ganado el último vino recogido, el peor, o sea, y es un concurso de catadores. Porque está ya... Bueno, tiene su explicación, ¿no? Sí, pero... Jungi, mira, pásale a Jungi, que lo va a explicar en 20 segundos. 20 segundos. Sí, no. Que hay que tomar un vino Rioja Alavesa, ¿eh? No sé hablar en 20 segundos, ya lo sabes, Aitor, pero bueno, eso al final fue, compraron un vino en un supermercado, lo que no quiere decir que ese vino sea malo, simplemente que lo han comprado en un supermercado y que era barato, con lo cual, como os he dicho antes, el primero que estaba sufriendo es el viticultor, que le han pagado muy poco por ese kilo de uva, ¿no? Y luego, como todo en esta vida, lo mismo que hay todo tipo de restaurantes, hay todo tipo de concursos, ¿no? Hay concursos donde la gente ve las botellas, lo mismo que hay Instagramer que van a un restaurante y piden que les inviten a comer, y donde en función de cómo te pague el bodeguero, pues tú puntúas ese vino. En cambio, hay otros concursos que son más serios, donde yo soy jurado de varios de ellos y yo no sé ni de qué región ni de qué país es el vino que yo voy a catar, ¿no? Y lo puntúo en función de mi criterio, no de lo que vea, porque lógicamente no veo nada, ¿no? Solamente tengo una copa delante y la añada, que es lo único que me van a contar. Con lo cual, evidentemente, de todo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso al final es el chiste fácil que sirve para descalificar a mucha gente que vive de algo. Pues lo mismo que la crítica gastronómica, que la crítica de vinos, que... Entonces, lo primero, es una pena que en un supermercado se pueda comprar un vino a 2,5 euros, porque estamos robando al viticultor, sin ninguna duda además. Y luego, es cierto, como una anécdota muy cortita, soy jurado del concurso más grande que hay de vinos a granel, que se hace en Ámsterdam todos los años, donde he probado tempranillos espectaculares, impresionantes, fundamentalmente de la zona de La Mancha, porque es donde mejor tempranillo se hace y más barato, donde el litro de ese vino valía 30 céntimos. ¿Y ese vino era malo? No, era un gran vino. Por desgracia, seguimos robando al viticultor. Eso es lo que quería terminar, ¿eh? Estamos hablando, claro, de nueva gastronomía. Volvemos para la nueva gastronomía, necesitamos nuevos productos de calidad y los productores. Y es decir, en Álava producimos un 2% de lo que consumimos. O sea, y tenemos terreno para esto. Un 2, un 3, es que no creo que llegue más. O sea, por mucho que queramos poner nuestro producto en valor y demás, no tenemos. Y para tener, o ponemos en marcha y empezamos de la base, y la base es nuestra tierra, nuestro suelo y la gente que lo trabaje y produzca bien, o si no, vendemos humo y punto. O sea, nos quedamos ahí. Porque habrá muy buenos restaurantes con muy buenos camareros, pero con un producto que vendrá de donde tenga que venir, al coste que esté y producido como se haya producido, sin más. Bueno, muchísimas gracias, está muy animado. El próximo miércoles, en el mismo sitio y a la misma hora, tenemos al director general del Basque Culinary Center. Toma. Así que, y con ello terminamos el ciclo. Muchas gracias. Habéis estado fantásticos, ha sido muy divertido y fenomenal. Qué bien.